Hola, buenas tardes. Es un gusto de nuevo tenerlos aquí en la clase del día de hoy, en su clase 3 sobre terapia cognitiva. Y como un breve repaso, la primera clase o la primera sesión nos enfocamos en los antecedentes de la terapia cognitiva, como ya lo mencionamos, cómo Aaron Beck formuló la terapia y con qué fundamentos o principios filosóficos se basó. La segunda clase o sesión nos enfocamos en los 10 principios de la terapia cognitiva, que son estos 10 mandamientos que necesitamos saber para que, pues más que nada, saber qué es lo que estamos haciendo. Realmente lo que se busca en la terapia cognitiva son esos 10 principios y esto nos ayuda tanto para educar al paciente sobre el tipo de terapia en el cual se está metiendo y también para nosotros saber por dónde es nuestro caminar como terapeuta. Así que, sin más por el momento, pues continuemos con nuestra clase. El tema del día de hoy es la triada cognitiva, que es un tema sumamente interesante y es parte de los principios fundamentales de la terapia cognitiva, que fueron de los primeros que Aaron Beck empezó a postular. Vamos a ello. Su origen. El origen nace de los trabajos de Aaron Beck sobre la depresión, que como bien les mencioné en la primera clase, el trabajo de Aaron Beck sobre la depresión fue el pionero o su trabajo pionero sobre la terapia cognitiva. A partir de ese trabajo empezó a formular toda su teoría sobre la terapia cognitiva. Aaron Beck se da cuenta que las personas con depresión no buscan el sentirse mal ni lo desean, como lo planteaba el psicoanálisis, sino lo cual iba en contra de la terapia psicodinámica, perdón, la cual Aaron Beck era la que practicaba. ¿Eso qué quiere decir? Aaron Beck, me topo con que no está pasando lo que la teoría psicoanalítica dice, de que las personas desean sentirse mal cuando están deprimidos, sino me topo que realmente afecta a las personas lo que realmente afecta a estas personas con depresión y las hace mantenerse en este trastorno es la manera de cómo perciben las situaciones. ¿Esto qué quiere decir? No es tanto el porque yo me quiero sentir mal, me voy a deprimir, me voy a sentir mal, sino el cómo yo estoy percibiendo e interpretando las situaciones, eso es lo que me hace sentirme mal emocionalmente hablando o lo que me hace estar atorado en la depresión. Eso es lo que Aaron Beck se encontró y de ahí nace la triada cognitiva, de estas como conclusiones que él fue reconociendo o obteniendo. La tríada es el contenido cognitivo de las cogniciones acerca de sí mismo, del mundo y del futuro. Vamos a ir viendo uno por uno, de manera rápida y concisa. De sí mismo, ¿cómo la persona se ve a sí mismo? ¿Qué se suele decir sobre sí mismo? Es en sí el autoconcepto de la persona misma. El cómo yo me percibo, qué es lo que opino de mí, eso es mi autoconcepto. Y si yo tengo una percepción muy cargada hacia lo negativo de mí mismo, muy sesgada, muy crítica, muy juzgona, pues yo me voy a ver a lo mejor, no sé, como una persona insuficiente, incapaz, no querida, entre otras formas, ¿no? Que uno se puede decir o pensar de sí mismo. Entonces, la primer pilar de la triada que es de sí mismo va enfocado a eso, el cómo la persona se percibe a sí mismo, de qué tan sano la persona piensa de sí mismo. El segundo pilar es el mundo. ¿De qué manera percibe el mundo en el que vive el paciente? ¿Qué opinión tiene del contexto en el que se encuentra? ¿Qué tan favorable o no es el contexto en donde vive el paciente? O sea, ¿cómo el paciente está percibiendo el mundo en el que se encuentra? Aquí no nos enfocamos tanto, por ejemplo, puede ser que sí le está tocando una situación contextual muy desagradable o muy poco saludable, puede ser que sí, pero hay personas que pueden vivir en unas circunstancias muy desfavorables, pero ser unas personas sumamente felices por el cómo interpretan y afrontan las situaciones que les toca vivir. Y puede haber personas que viven, como quien dice, en la gloria, con un muy buen trabajo, muy buen sueldo, etc., etc., pero ser unas personas sumamente infelices. Así que el contexto, recuerden, el contexto o la situación no determina el cómo nos sentimos, sino cómo lo interpretamos. Así que aquí en el mundo nos referimos a cómo el paciente está interpretando el mundo en el que le está tocando vivir. Qué tan peligroso, qué tan desfavorable, qué tan crítico, etcétera, etcétera, percibe su mundo. Y por último, el tercer pilar de la triada cognitiva es del futuro. Aquí es cómo percibe su futuro el paciente, o sea, qué tan esperanzador o
desesperanzador ve su futuro. Y pues, ¿cómo cree que será el futuro? ¿Qué tan bien cree que le va a ir en el futuro? A lo mejor puede ser me quedaré solo, nadie me va a querer, nadie me va a contratar, voy a reprobar todas las materias, no me voy a graduar. O sea, ¿cómo ve su propio futuro? Entonces, al combinar estas tres bases o tres principios o lo que llamamos triada cognitiva, les pongo aquí un ejemplo. De sí mismo, ¿qué es lo que piensa el paciente? Soy un mediocre. ¿Qué piensa sobre su futuro el paciente? ¿Quién me va a querer así? Me quedaré solo. ¿Y qué piensa este paciente sobre el mundo? Pues el mundo es para los exitosos, así que si el mundo es para los exitosos y yo soy un mediocre, pues ¿quién va a querer estar conmigo? Y así se va haciendo o así juega el papel importante de la triada cognitiva. Que esto de la triada fue lo que Aaron Beck fue empezando a formular en base a sus estudios de la depresión. Así que, pues no es tanto que yo desee el sentirme mal, que yo desee el estar deprimido, sino es más bien cómo yo me estoy pensando a mí mismo, soy un mediocre, cómo yo estoy pensando a mi futuro, pues me voy a quedar solo, y cómo yo me estoy pensando o estoy pensando en mi mundo en el que vivo, pues el mundo es para los exitosos, y si yo soy mediocre, pues qué necesidad de estar aquí o qué sentido tiene si al final de cuentas no voy a cumplir con nada de lo que estoy esperando como persona. Así que esto le llamamos la triada cognitiva. Esto es todo por el día de hoy. Como un súper gran resumen, la triada cognitiva nace de los estudios o trabajos de Aaron Beck sobre la depresión y me regreso a la primera diapositiva. La triada consiste en tres percepciones negativas o cogniciones negativas de sí mismo, del futuro y del mundo del paciente. Al hacer esta combinación, pues podemos entender por qué el paciente se siente como se siente o por qué está como está. Volviendo al ejemplo, se siente infeliz, se siente deprimido, pues porque se ve que no va a ser exitoso, se siente como una persona mediocre y piensa que se va a quedar solo. Así que ya podemos ir entendiendo el estilo de pensamiento del paciente y a posteriori, pues enfocarnos a su tratamiento. La siguiente clase ya nos vamos a enfocar más en la cuestión clínica. Estas tres primeras sesiones fueron más cuestiones como un poquito de la historia, un poquito de los principios o de los fundamentos de la terapia. Y ya a partir de la siguiente clase en adelante nos enfocaremos más en la cuestión más clínica. Así que los espero en la siguiente sesión y les deseo que tengan un excelente día.